Y el Pues jueves siempre te roto. 8-0. En la segunda nos dieron 8-5. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con las actividades. Creo que es la última sesión de nefrología. Los felicito, muchachos, ya están casi al final. Se están jugando su mundial. ¿Ya? Estamos en ese argot, en este tiempo, ¿no? Creo que se está viviendo esa situación. Bien, vamos a hablar de uropatía obstructiva. Y en realidad, pues, dentro de las situaciones nefrológicas o dentro de las patologías nefrológicas, esta es la menos nefrológica porque es la más nefrourológica. O sea, más el urólogo ve uropatía obstructiva que el nefrólogo, el clínico. Pero por ende, por la forma o carta de presentación, el paciente llega a emergencia. O sea, todos los días vemos UPO nosotros. Tanto así que vengo de la emergencia y 5 UPOs están hospitalizados. ¿Qué lo está viendo ahorita el urólogo tratando de ponerle la sonda, la nefrostomía, el sondaje vesical o la cistostomía? Bueno, una serie de situaciones clínicas que vamos a... Falta pila. Bueno, el único. Bueno, va a ser difícil, ¿no? Porque yo soy medio hipertiroideo. Entonces, me falta el esoftalmo. Entonces, un poco que... Me acuerdo una vez, me invitaron a una conferencia y tenía que encasillarme en el ecran y era difícil, porque bueno, primero que por la situación de la misma ponencia, entonces un poquito que estaba así como mi camisa de fuerza. ¿Ya? Pero bueno, voy a tratar de estar de acorde a las circunstancias de hoy. Pero como les decía, ¿no? Uropatía obstructiva es una patología muy frecuente y en mi servicio de emergencia vemos todos los días. No hay día que no se vea UPO. ¿Y cuál es la característica clínica del UPO? La característica clínica o carta de presentación. Ya, me estoy moviendo. ¿Ya? ¿Me escuchan? No. Pegamento, pegamento. Es el paciente, primero por el grupo etario. Es muy raro, bueno, nosotros no vemos población pediátrica, pero hay algunas anomalías renales que hacen UPO, que lo vamos a ver dentro de las diapositivas. Pero quiero que quede de esta clase que el UPO, uropatía obstructiva, que puede tener una carta de presentación aguda o crónica, la característica es anuria y globo vesical. O sea, el paciente viene... Doctor, le traigo a mi papá porque no orina y tiene una pelota debajo del ombligo. Esa es la anamnesis, esa es la historia por la cual viene el paciente. Y está el diagnóstico ya, ese es un UPO. Y si es varón, ya está el diagnóstico. Próstata, hiperplasia o cáncer. Así se redondea el diagnóstico. Doctor, y si no es varón y es mujer y está en ginecología, doctor, un mioma, un fibroma, con la misma historia, anuria y globo vesical. Son características de presentación clínica. Y otra característica es el dolor. Y ahí entramos a tallar un poco lo que es la litiasis renal, el cólico renal. Mucho más si ese cólico comienza a embrincarse o anidarse a nivel vesical. Y el paciente tiene anuria y tiene un dolor intenso que comenzó en la parte lumbar y luego se irradia al flanco, luego la parte inguinal con un dolor intenso globo. Puede ser un cólico renal que ha obturado la vía urinaria y ha producido un UPO. Eso, por ejemplo, es una presentación aguda. Pero también tenemos UPO crónicos, uropatías obstructivas crónicas, por algunas neoplasias, por algunos coágulos, algunos traumas, algunos tumores. Bueno, más o menos en el contexto, eso es la carta de presentación. Y no les estoy hablando de excreción fraccionada de sodio, densidad urinaria, osmolaridad, ni siquiera les estoy mencionando creatinina y urea. Les soy sincero, no les estoy mencionando eso. Estoy mencionando netamente un componente clínico. Y si el paciente en esa historia de anuria, oliguria, dolor, globo vesical, tiene flapping, tiene aliento urémico, tiene signos de cuadro urémico como pericarditis, pleuritis, incluso hasta hemorragia digestiva,
Creo que ya se está redondeando el diagnóstico de UPO, que está siendo azoemia. Y eso es lo que hacemos todos los días nosotros en nuestra emergencia. Hacemos diagnósticos netamente clínicos y luego los exámenes caen por su propio peso en realidad. Y aquí entra a tallar ya el urólogo, porque en realidad el lupo tiene una característica. El paciente viene en anuria, con globo vesical, dolor, se le pone la sonda, orina y el paciente, ya estoy bien doctor, me voy. Esa es la característica del lupo, que puede ser reversible. Esa es la diferencia. Pero si el lupo no lo trato idóneamente, puede ser irreversible, llevar a una nefritis intersticial. Bien, creo que con esa idea se hace mucho más sencillo la ponencia. Gran importancia para el clínico, por supuesto. Les estoy demostrando en esta ponencia que el diagnóstico es netamente clínico. Yo no espero que venga la ecografía, no espero que venga la cistografía, la pielografía ascendente, la tomografía. No, muchachos. No. Solamente es incluso anamnésico, anamnesis. Y luego ya lo corroboro con mi examen físico. De hecho, es importante en este interview hacerle un TR y un TD, de acuerdo al sexo al paciente. Entonces, la gran importancia para el clínico determinar, o sea, no voy a esperar que venga la creatinina para decir que es UPO. No es así. No es así, les soy sincero, no es así la presentación. Frecuente, tratable, reversible, quiero que quede el perfil, parece la primera y la última diapositiva, ¿ya? Presentando habitualmente como ira, un evento agudo, un cuadro de anuria aguda, y el paciente no viene con fase terrosa, no viene con aliento urémico, pero viene sobrecargado, con flapping, confusión, un evento agudo de anuria que puede ser un UPO. Ya hicimos la clase de ira y les dije que la primera causa es prerrenal, la segunda causa es renal y la última causa, un porcentaje del 5 al 10% es UPO, postrenal. O sea, para que vean, la incidencia de frecuencia no es. Y como IRC creo que es mucho más evidente, ¿no? Un UPO crónico, en el contexto con las características clínicas que ustedes, me supongo que ya lo han revisado, lo están viendo en cada uno de sus pacientes: fascia terrosa, malarosis, cabello seco, aliento urémico, doctor no menstrua, menorrea, en el varón esterilidad. Bueno, una serie de cartas de presentación, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que dicen: doctor, tengo prurito. Piensan que es sacarosis. No, es la uremia. La uremia produce prurito. Doctor, no siento la comida. Disgeusia. También la uremia produce ello. Bueno, son más de 150 síntomas de uremia. Si al terminar nefrología han aprendido 149, lo felicito. Entonces, IRA o IRC, formas de presentación. Diagnóstico fundamental en las formas de IRA. El paciente viene en anuria, le pones la sonda, orina, se acabó la emergencia, nos vamos a almorzar. Pero algunas veces pones la sonda y no sale la orina y el paciente sigue con dolor, sigue con globo, desesperado, sigue subiendo la creatinina, la azoemia. Entonces ya hay que hacer otros procedimientos. Por eso ahí entra a tallar el urólogo. Hacer una nefrostomía, una lobototomía, hacerle un cateterismo vesical o una punción suprapúbica. ¿Se dan cuenta? Ya se va haciendo un poquito más complejo, pero el objetivo es la reversibilidad. Y algunas veces técnicas invasivas ya mencionadas y algunas veces quirúrgicas. Y aquí entra a tallar y juega un rol importante el urólogo. Pero el urólogo no viene con su guante de box para hacer TR, no viene con su catéter para ponerle hacerle un dosaje y hacerle su sondaje vesical. No viene. El urólogo primero tiene que hacer historia, diagnóstico. Quiero que me entiendan bien, ¿no? O sea, el urólogo no es robotito. No dice. El urólogo examina, entrevista, llama al familiar si el paciente no puede hablar. Sí, doctor, mi papá de hace 6 meses, cuando va al baño, siente que algo la aprieta, estranguluria. Doctor, mi papá cuando refiere que cada vez que micciona hace como en cámara lenta, intermitente, excitación. Doctor, mi papá cuando va al baño demora para orinar. Eso es síntomas obstructivos de próstata, excitación, estranguluria.
Todo lo que ustedes me supongo ya han revisado y lo tienen bien zanjado. Creo creer eso. ¿Ya? Obstrucción del flujo de orina, creo que eso es en el contexto lo más importante, que produce éstasis y elevación de la presión en la vía urinaria. Hay una hiperpresión. Ahí está más o menos el mecanismo del dolor. Liberan prostaglandinas, hay un fenómeno de vasodilatación, luego hay un fenómeno de vasoconstricción, que lo vamos a ver, produciendo una alteración de la función renal. ¿Y cómo se traduce la función renal desde el punto de vista clínico? Oliguria, anuria, lobo vesical, alteración de la función renal. Y desde el punto de vista laboratorial, azoemia, creatinina, uria. Pero eso, ¿cómo lo veo? Con síntomas urémicos. Ha vomitado a mi papá, está asqueando las comidas, huele mal. Bueno, una serie de situaciones clínicas que es el cuadro urémico, la azoemia. Causa frecuente de insuficiencia renal aguda y crónica. Y en el contexto, la enfermedad prostática sigue siendo la causa más importante de UPO. Apúntenlo porque pregunta esa. La resolución es precoz, por supuesto. Si yo conozco la fisiopatología, de hecho que voy a tratar de solucionar, en este caso el urólogo tiene la mano más directa para la solución del problema, y por ende la función renal también se puede normalizar. Esto es importante. Si continúa la noxa, la obstrucción, una noxa, un coágulo, una noxa, una fimosis, una noxa, una hipospadias, una noxa, una piedra, etcétera. Todo lo que ustedes se pueden imaginar que altere todo el circuito anatómico, fisiológico de la vía renal. 3 de la mañana me timbra el ginecobstetra y me dice: Roberto, mi paciente no orina. Yo le digo: es un UPO. ¿Por qué? Porque le has operado, le has suturado el uréter. Historia clínica, posquirúrgico, que no orina, UPO, yatra. Importante es la historia, obstrucción, pérdida considerable, importante de la masa. Miren, si es crónico, la masa se va atrofiando y también hay alteración de la eliminación. Siendo más frecuentes las infecciones y cálculos. Ya han hablado un poquito, creo que de los cálculos de Struvita, ¿no? Del Proteus minivalis, como factores, pielonefritis antogranulomatosa, bueno, una serie de situaciones. Diagnóstico y tratamiento debe ser precoz. Mientras más precoz es más reversible, de mejor pronóstico. Definiciones: uropatía obstructiva, alteraciones estructurales o funcionales, importante ese concepto, de todo el sistema urinario. Nefropatía obstructiva, hay un trastorno específicamente renal. Y la hidronefrosis es una consecuencia por la dilatación de las vías urinarias. Por eso es clave examinar la fosa lumbar. Esa historia de ese paciente que dice: doctor, orino poquito y me duele este lado, orino y me duele la fosa lumbar. Ese es un claro reflejo o reflujo vésico-ureteral, ¿no? Y ese dolor en UPO, no solamente debajo del ombligo, sino en las fosas lumbares, estoy planteando una hidronefrosis. No se olviden la anamnesis. Paciente que viene con anuria, con globo vesical y tiene dolor en fosas lumbares, hidronefrosis. Luego yo lo corroboro, examino al paciente, hago la maniobra de Bullón, la maniobra del peloteo y encuentro el riñón grande. La hidronefrosis produce riñón grande. Concepto simple y sencillo. En realidad es un síndrome porque engloba una serie de patologías. El cese del paso de la orina, concepto simple. Por una anomalía congénita, un riñón en herradura, un reflujo vesicureteral, una fimosis, una hipospadia, un cálculo, un coágulo, un tumor, una hipertrofia, bueno, una serie de situaciones que pueden obstruir el tracto urinario por un obstáculo mecánico, funcional, congénito o adquirido. Miren la epidemiología. Hay una alta incidencia de UPO, uropatía obstructiva.
Es similar la incidencia tanto en hombres y mujeres de acuerdo a este grupo etario, pero a medida que van avanzando van apareciendo otras situaciones clínicas como embarazo. Pero no todos los embarazos, no, pues si no todos los embarazos harían UPO, tendríamos miles de UPOs todos los días. Imagínense, ¿no? Ah, doctor, un polidramios, aumento del líquido amniótico, un embarazo múltiple, general, ahí está, claro, mayor compresión, claro, doctor, análisis. La medicina es simple y sencilla, muchachos, les soy sincero, simple y sencilla, ¿no? O algunas patologías ginecológicas, y acá hay una playa de situaciones clínicas, fibromas, miomas, adenomas, tumores, bueno, una serie de situaciones, cánceres, ¡ojo! Viene una paciente, doctor, mi mamá tiene cáncer de cervix, le han hecho radioterapia, quimioterapia, ahora viene porque no orina. ¿Diagnóstico? Doctor, es un UPO actínico. La radioterapia fibrosa las vías urinarias, un UPO actínico. Así hacemos anamnesis todos los días hacemos anamnesis así y hacemos diagnóstico. La UPO en mayores de 60 años es más frecuente en hombres debido a la hipertrofia prostática. Esto es condición sine qua non, regla de oro. Varón que viene en anuria, más de 50, 60 años, es próstata, que se demuestre lo contrario. O es una hiperplasia o es un cáncer de próstata. El dedo me va a hacer el diagnóstico, Normalmente la próstata es como la punta de la nariz, normal. Cuando tiene una consistencia tipo la pelota de fútbol que está de moda, esa es hipertrofia prostática. Y si eso es más duro como el caucho, ese es cáncer. Semiología, doctor, es el dedo, pero no con guante box, por si acaso. Puede presentarse a cualquier edad. Miren, incluso se puede hacer un hallazgo incidental en necropsias, la hidronefosis. Imagínense, incluso en niños. Es una causa muy común, la litiasis renal, cálculo renal. Puede ser bilateral o que se anide en la vejiga o en la uretra. Situaciones clínicas en la cual puede presentarse. O también otras situaciones como próstata, neoplasia de próstata o fibrosis retroperitoneal. Ahí está. El cuadro actínico también, la pelvis congelada, que se ve en pacientes con cánceres avanzados, con metástasis, hace una pelvis dura, pétrea, que anida y retiene y obstruye el uretra. Y ahí está. Muy frecuentemente que pacientes con UPO no diagnosticados inicien tratamiento por IRCT. O sea, el paciente ya viene en IRCT y no tiene historia de UPO. Y están buscando diabetes, hipertensión, glomerulopatías, una serie de patologías más frecuentes que hacen IRCT. Pero un detalle, doctores, por eso la clínica es clave. Los pacientes con UPO hacen nefritis intersticial. Y acuérdense que cuando les hablé de insuficiencia renal, las crónicas son de dos tipos, glomerulares e intersticiales. Las glomerulares hacen edema, anasarca, anemia. Las intersticiales no hacen edema, no hacen anasarca, pero sí hacen acidosis, hipertensión y aciduria. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. ¿Y por qué no se diagnostica muy bien? Porque el lupo hace nefritis intersticial y hace patología renal sin edemas, no se olviden. Localización, vías aéreas, vías urinarias superiores, vías urinarias inferiores. El nivel y el reparo anatómico es la unión vésico-ureteral, puede ser aguda, subaguda o crónica, hasta meses. Las más frecuentes, las agudas o subagudas, presentaciones, por eso llegan a la emergencia, llegan a urgencias. Puede ser completa o puede ser parcial, y aquí viene la pregunta, según Clark, las incompletas son más crónicas, las completas son más agudas. Estas lesiones pueden asentarse en una serie de puntos urinarios, o sea, tanto del tracto superior, del tracto inferior. Eso lo va a delimitar la anamnesis, la historia, el antecedente, el examen físico, y luego sus exámenes auxiliares van a ser importantes para delimitar. Por eso, punto clave para un UPO es una urografía excretoria, una tomografía. Un perfil clínico que ustedes deben tener en cuenta. Si
niño menor de 15 años viene con UPO, de hecho que anomalías congénitas es el diagnóstico del UPO. No vas a plantear crecimiento de próstata, cáncer, no. Si es de sexo femenino, ahí está, cáncer de vejiga, gestación, pero todas las gestaciones no. Un feto macrosómico, polidramios, multiparidad, bueno, multigesta, gemelar, etc. En varones, ahí está, próstata. Otro cuadrito también en la cual, mira, hasta neonatos tienen UPO, ¿no? Imagínense, ¿ya? Los infantes también hay estenosis ureteropiélica y el adulto litiasis, adulta joven, embarazo, cáncer ginecológico y cáncer de próstata. Creo que este cuadrito hace una sinopsis, un review rápido, así, checklist de lo que ustedes tienen que captar como imagen cuando un paciente venga con anuria, globo vesical y dolor. No se exime la fisiopatología, esa fase vasodilatadora y constrictora son importantes, siendo la vasodilatadora más frecuente en los agudos, pregunta de examen, y la crónica es más vasoconstrictora, y donde se desencadena una serie de mediadores, siendo el más importante el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ah, doctor, por eso en el lupus puede haber hipertensión arterial, ¿no? Claro. Y un detalle más, los pacientes con UPO no hacen mucha anemia, hacen eritrocitemia. Esa es otra característica de la fisiopatología del lupus. Bueno, estoy seguro que lo están viendo del fondo mucho más, ¿ya? Y acá hay una serie de mediadores, de hecho, que intervienen las prostaglandinas, las prostaciclinas, los ICAMS, BCAMS, para ver las fases, tanto de la fase vasodilatadora y la fase vasoconstrictora, porque acuérdense que hay un aumento, hay una hiperpresión. Y todo ese cuadrito tan complejo, que estoy seguro lo han revisado muy acuciosamente en sus momentos de ocio, van a revisarlo aquí en síntesis, ¿no? Una respuesta de la célula renal a la obstrucción. O sea, ¿cuál es la respuesta? Ah, se inflama, intersticial, ahí está el secreto, intersticial. Por eso no hay edemas, hay mucha acidosis. El paciente viene con Kussmaul, acidosis metabólica, respiración de Kussmaul, apoptosis tubular y fibrosis. Estas son las tres características histofisiopatológicas. O localizaciones: unión piel ureteral, unión uterovesical, cuello vesical y meato uretral. Por eso es importante hacer un buen examen nefrológico. Nada que puntos ureterales, puño, percusión lumbar, ese es de Yapa, ¿ya? Gullón, globo vesical, examinar los genitales, tanto masculinos y femeninos. Por supuesto, todo esto lo van a hacer cuando ustedes sean internos de medicina, pero ya tienen que tener todo ese contexto de información bien claro. Una obstrucción supravesical o una obstrucción en vejiga más abajo produce una serie de situaciones, mucho más si es bilateral. Este grafiquito creo que manifiesta lo que uno quiere transmitir, miren, desde la unión pielocalicial hasta la uretra. Fimosis, obstrucciones, hipospadias, cáncer vesical, coágulos, estrechez. Esto me hace recordar a una paciente, por eso la unidad clínica es clave. En medicina interna, creo que la esencia de la medicina interna es la unidad clínica. Me viene una paciente, 2 de la mañana, con anuria, mujer, me llamaba la atención ello, no había antecedente ginecológico, tenía dolor, tenía globo vesical y anuria, dije, un UPO, no había antecedente ginecológico, un poco que me descuadra el asunto, cálculos, no había mucho dolor, pero tenía antecedente de tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Y lo que estaba teniendo era la paciente tuberculosis renal. La tuberculosis renal produce riñón en mástil, el riñón se calcifica. La tuberculosis renal produce adherencias, calcium en el uréter, y el uréter se estenosa, se obstruye y se comporta como un UPO. Unidad clínica, siempre, muchachos, no se olviden, UPO. ¿Ya? Y acá está, a nivel pielocalizal, por una compresión extrínseca, una anomalía del uréter, la estenosis, problemas vasculares, vasos anómalos, un cálculo que se anida a este nivel, ahí está el riñón en mástil que produce la tuberculosis. Bueno, una serie de situaciones clínicas que en realidad amerita toda una clase
nefrourología, estoy seguro que en urología lo van a ver también con mucha prolijidad, lo que es UPO, anomalías vasculares. Ahí está mi paciente de las 3 de la mañana, me llama el ginecólogo, Roberto, no orina mi paciente, ¿qué habrá pasado? No, no es que ha pasado, tienes que entrar a sala de nuevo, ¿no? Ya, pisó el uréter, bueno, ahí está, estenosis, hay que hacer un buen examen, Ahí están las fases: dilatación, hipertrofia, hiperplasia, aplastamiento, hidronefrosis, dolor. No se olviden el dolor intenso que puede conllevar. En la mayoría de casos se respeta todavía el glomérulo, ¿no? Eso es importante. Y luego, a medida que va avanzando la obstrucción, va disminuyendo el TFG, o sea, la tasa de filtración glomerular. Y esto también es un caldo de cultivo para infecciones. Aumenta la posibilidad de infecciones mucho más cuando le voy a poner sonda y el paciente va a usar sondaje permanente. Ejemplo, los pacientes prostáticos. Vías urinarias superiores, causas intrínsecas, ahí están, intraluminales. Miren, una nefropatía gotosa, ¿no? Paciente viene con los tofos en la mano, la podagra, todo el contexto clínico reumatológico que ya viene próximamente, ¿no? El curso, el capítulo, y en el contexto el paciente no orina. Doctor, nefropatía gotosa, unidad clínica, ¿no? Siempre. Problema de urolitiasis, coágulos sanguíneos por un procedimiento, algún trauma, ¿no? Intramurales, ahí están, anomalías de las válvulas ureterales, pólipos, estenosis, bueno, una serie de disfunciones. Otras causas extrínsecas, aneurisma, el paciente viene con un dolor abdominal intenso en boca del estómago, una gastritis, no, una pancreatitis, no, pongan el estetoscopio, un soplazo, ahí está, aneurisma de aorta. Y el paciente comienza a tener anuria, ahí está, miren, causa de UPO, muchachos, ¿ya? Va disecando, vasos aberrantes, uréter, tromboflebitis puerperal. ¿Qué es eso, doctora Avilés? La tromboflebitis puerperal es en el puerperio inmediato, que son las 24 horas después del parto. Eso se llama puerperio. La paciente no orina y está haciendo dolores migratorios, fiebre, puerperitis o tromboflebitis puerperal, ¿no? Cuadro severo, fibrosis, ahí está. A nivel de útero, embarazo, prolapso, doctor, cada vez que me cuentan un chiste siento que algo se sale, prolapso, ¿no? Imagínense, ¿no? O doctor, me río mucho y se me escapa la orina, es la historia, la anamnesis de la incontinencia urinaria, del prolapso, ¿no? Entonces la historia, anamnesis, tumores, endometriosis, anomalías en la menstruación, alteración del régimen catamenial, hay oligomenorrea, polimenorrea, menorrea con dolores intensos, piensan que es dismenorrea, no, es endometriosis, un cuadro severo que infiltra toda la parte del parametrio y produce UPO, abscesos, tumores, restos ováricos, una serie de situaciones clínicas, un absceso tubárico, la paciente tiene un dolor en fosas ilíacas, derecha, izquierda, en anexos, tiene fiebre, el médico, el clínico hace el tacto vaginal y encuentra ahí la masa remitente, doctor, es un absceso. El dedo, la mano, hace diagnóstico. Luego viene la ecografía, TAC, etcétera, ¿no? Quistes, una serie de situaciones. El tubo digestivo, miren, hace poco he tenido un caso de una paciente con Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a las articulaciones, pero también puede dar UPO, da fístulas, simula una tuberculosis. Miren, una diverticulitis, patología frecuente en gente mayor de 60 años, mucho más que vienen de la zona centro, de la altura, mucho más si se estriñen, dolor en fosa ilíaca izquierda, diverticulitis, abscesos, tumores. Bueno, una serie de situaciones clínicas que la historia me va a encaminar. Si no, imagínense, no le pediría 1000 exámenes para hacer diagnóstico. No, es la historia. Y algunas enfermedades del retroperitoneo, como la fibrosis retroperitoneal idiopática, una cosa rara. Ahí está la actínica, doctor, radiaciones, tuberculosis. Ahí está la sarcoidosis, parecida a la tuberculosis, que da daño granulomatoso. Tumores retroperitoneales, linfomas. Doctor, tiene ganglios mi paciente, no orina. Ahí está, diagnóstico, anamnesis, examen físico. No voy a dejar de ser iterativo hasta el último día que me toca dictar la clase.
Los diagnósticos son así, muchachos. Tumores, metástasis, por supuesto hay una historia previa, ¿no? A nivel de prostático, colon, vejiga, va disecando. Y algunas cosas mucho más raras, hematomas, traumas, etc. Sigamos, mira, la lista no acaba. Vías urinarias inferiores, fimosis, estenosis de meato, parafimosis, uretra, próstata, hiperplasia, cálculos, abscesos, neoplasia, vejiga neurogénica, que se ve en el paciente diabético, pero también el paciente que tiene trauma de la columna lumbar, o tiene un problema a nivel de la zona lumbosacra, del plexo, o tiene un tumor del cono, de la cauda equidna, de la cola de caballo, fibrum terminale, o tiene una esclerosis múltiple, esos pacientes que tienen fasciculaciones, o tiene un ELA, bueno, o un temblor, Parkinson, que también puede ser UPO, muchachos. Miren, en cuadros severos. Cálculos vesicales, cáncer, traumatismos, ahí está el famoso cuadro de las lesiones sencillas de montar, ¿ya? Imagínense. Fractura de pelvis, historia de traumatismo, politraumatismo, caída. Historia. Presentaciones clínicas, ahí está la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo se presenta cuando es UPO? Ahí está una obstrucción renal completa, una obstrucción total del riñón. En IRC, el cuadro es mucho más florido para ustedes, porque hay una historia previa del paciente, pero una característica del IRC en UPO es el dolor, no se olviden. De acuerdo al aumento, de acuerdo a la hidronefrosis, de acuerdo al grado de obstrucción, si es parcial o completa. Puede haber algunos otros síntomas adheridos, puede haber disturbios hidroelectrolíticos en el paciente. Y acuérdense que cuando nosotros ponemos el sondaje vesical al paciente puede haber una poliuria post-sondaje o post-desobstrucción, un cuadro severo que puede producir disturbios hidroelectrolíticos en el paciente. Acidosis tubular, miren, este detalle es importante. Los pacientes con UPO pueden hacer una acidosis tubular tipo 4 por un hipoaldosteronismo hiporreninémico, es una característica del UPO en IRC. Puede haber una diuresis post-obstructiva, incluso masiva en el paciente, que puede llevar a hipernatremia. Síntomas vesicales, ahí está lentitud de incontinencia, disminución del calibre de chorro, anamnesis, obstrucciones, itus recurrentes. ¿Por qué me infecto? ¿Por qué tengo infecciones urinarias a repetición? Mucho más notorio y mucho más llamativo en varones. Acuérdense que la infección urinaria es más frecuente en mujeres que en varones. Si un varón tiene itus a repetición, hay que descartar UPO, no se olviden. Y si es varón, próstata. La hipertensión arterial por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, acuérdense. Y aquí está el detalle, no todos los IRCs hacen anemia. Acuérdense que la anemia en IRC tiene una fisiopatología muy multifactorial, no solamente es eritropoyetina. Estoy seguro que les pregunto a todos, eritropoyetina, doctor, pero son más de 20 etiologías multifactoriales de anemia en paciente renal. Una fisiopatología última que he leído es que en el paciente renal crónico hay un hiperparatiroidismo secundario por alteración de la vitamina D3 que no absorbe calcio, por ende hay hipocalcemia, y la hipocalcemia lleva a PTH aumentado, pero este ciclo crónico hace que la médula ósea o la médula sanguínea se fibrose, y la fibrosis de la médula produce una fisiopatología de la anemia en el paciente renal crónico. Otra fisiopatología es el aluminio. Otra fisiopatología dice que la uremia disminuye la vida media del hematil, produce hemólisis. Otra fisiopatología dice que la uremia produce una hipoplasia reactiva, o sea, la médula no produce serie eritrocítica. Bueno, las demás las dejo a ustedes, pero son más de 20 fisiopatologías por la cual hay anemia en pacientes renales. Me olvidaba una, la gastropatía urémica no permite que se absorbe vitamina B12 y fierro, por eso los renales crónicos sufren de anemia y por eso se les da ácido fólico y fierro. Pero aquí rompe el esquema, hace policitemia, y son pocas las nefropatías crónicas que hacen policitemia. Ahí tienen una. Se dice que se libera eritropoyetina porque hay un factor isquémico ahí, a nivel renal por la obstrucción. Esa es una buena fisiopatología, pero no solamente el UPO
produce policitemia, la poliquistosis renal también produce policitemia, el hipernefroma también produce policitemia, y son las 3 causas de policitemia en pacientes renales crónicas. No se olviden. Es más frecuente en la aguda que en la crónica, el dolor. El crónico ya lo tolera, igual que tolera su uremia, tolera el dolor el paciente. El agudo no, viene con dolor intenso, anuria y globo vesical. Esa es la característica del paciente. Es frecuente en el lupus, en especial en litiasis, por supuesto, con una característica clínica bien relevante. Dolor continuo irradiado a genitales, dolor de cálculo, dolor miccional. Los supocrónicos generalmente no presentan dolor, esa es la característica. Infecciones urinarias recurrentes, dolor espontáneo en flanco abdominal, dolor provocado a la palpación renal, diuresis oscilante, puede haber oliguria y poliuria, acuérdense ese factor, y el IRC por UPO crónico incluso es asintomático, algunas veces. Clínica sugerente de UPO a una hematuria microscópica, urolitiasis. Hipertensión coincidente con obstrucción, activa sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acidosis metabólica, doctor, ya entiendo por qué. Acuérdense que hace una alteración, acidosis tubular también. Pielonefritis aguda, ya sé por qué se infecta el lupo. Se estanca la orina, caldo de cultivo, cálculos, obstrucciones, etc. Bacteremia, hito en varones. Cuando tienen infección urinaria en varones, más de 50, 60 años, UPO es la primera posibilidad. Algunas otras situaciones clínicas, dificultad de la micción, fiebre, insuficiencia renal. Bueno, esto es ya mucho más en población pediátrica que no voy a hablar. A mí me gusta hablar de lo que veo, lo que hago todos los días, ¿no? Lo demás lo leo en el libro. Debe ser rápido y con terapia inmediata para evitar lesiones renales irreversibles. Esta es la conducta. El diagnóstico es checklist, rápido, ipso facto, ¿no? Es clínico, anamnésico, ni siquiera examen físico, es anamnesis. El examen físico me corrobora y luego ya hago un plan de trabajo. El paciente tiene UPO por hiperplasia prostática benigna, plan, ecografía y que venga el urólogo para que le ponga la sonda. Ahí está, plan de trabajo. El paciente tiene UPO por una litiasis renal, plan, examen de orina, de lo que podemos sacar de orina, sondaje y que venga el urólogo para ver la posibilidad y estudiar la litiasis. Ginecología, paciente con UPO, un mioma, un fibroma, una poliquistosis, una pelvis congelada, bueno, etc. Clínica, solamente clínica. Ahí está. Y eso es lo que yo resalto en esta ponencia. Patrón de diuresis, distensión abdominal, masa suprapúbica, el globo vesical. Palpen el globo vesical, por favor, pálpenlo. Y percutan, por favor. Si es orina va a ser matidez. Y va a haber una hipersensibilidad al momento de palpar. Y hematuria macroscópica. Y estudios analíticos, bacteriuria, cristaluria, cristales. Pruebas de función renal, creatinina, depuración, etc. Estudios de imagen, miren, esto es el plan de trabajo. Desde una simple radiografía de abdomen hasta una derimetría, estudios urodinámicos, cistoscopía, pilografía retrógrada, urografía excretora, todo lo que le dejamos al urólogo, su chamba, ¿ya? Y ahí está la interpretación, ojo, sin contraste, pasó en otro momento, ¿no? Le pusieron contraste, no orinaba, no es que lo orinaba por UPO, era por la sustancia de contraste, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, acostúmbrense a hacer este proceso. Proceso es eso, plan de trabajo, diagnósticos diferenciales que te pueden confundir con UPO, una isquemia renal, una nefrotoxicidad, NTA, diabetes insípida nefrogénica, hipoaldosteronismo hiporreninémico que da acidosis tubular, procesos digestivos dolorosos también. Ejemplo, doctor, ¿cuál? Una citis a tensión en un paciente cirrótico, child C. No orina, síndrome hepatorrenal, claro, puede ser. Pero acuérdense que la citis también puede comprimir el uréter bilateral. Este es un algoritmo para el fluxograma del lupo, tipificando el nivel de lesión, qué procedimientos voy a hacer de acuerdo a la evolución y hasta lograr la diuresis. Tratamiento. Creo que el tratamiento se concatena o es el epílogo de todo el buen acto médico que uno puede hacer, muchachos.
Y el tratamiento va a estar aunado de acuerdo a la etiología. De hecho, que hay un denominador común, hay que desobstruir a la paciente. Tiene que orinar. ¿Cómo? Con un sondaje vesical, tipo una sonda Foley o Nelaton, una punción suprapúbica, un catéter Pick Day a nivel lumbar, bueno, una serie de situaciones clínicas, pero el objetivo es desobstruir. Y luego tratar la causa de fondo. Si es una hiperplasia prostática, si es un cáncer prostático, si es un cáncer vesical, si es un cáncer de cervix, si es una uropatía actínica, si es una tuberculosis renal, bueno, todas las etiologías. Si es una obstrucción por ácido úrico, una gota, hay que tratar la causa de fondo para que no se repita el lupo. Ese es el objetivo. Procedimientos instrumentales en el tratamiento de la mano. El manejo es multifactorial, donde es relevante la función del urólogo. Es una patología nefrourológica. Catéter, cistostomía, tubos de nefrostomía, catéter ureteral retrógrado, bueno, una serie de situaciones terapéuticas. El alivio rápido de la obstrucción parcial. Síntomas significativos: dolor lumbar, disuria, disfunción miccional. Datos significativos de acuerdo a cómo evoluciona el paciente. Cirugía en obstrucción de uretra: infecciones, reflujo vesicureteral, alteración renal, retención urinaria, hemorragias recidivantes. Esto es en diuresis posobstructiva. Hay que estar preparados cuando desobstruimos a un paciente con UPO, porque podemos tener alteraciones del medio interno, sobre todo hipernatremia, hipocalemia en el paciente. Y una serie de situaciones. El paciente puede deshidratarse porque las diuresis pueden producir una gran poliuria. Una gran poliuria, ese es un dato importantísimo. Uropatía obstructiva alta, síndrome doloroso, agudo, paroxístico, de localización renoureteral, un aumento brusco de la presión, hay una hiperpresión, acuérdense de la fisiopatología, liberación de prostaglandinas. Una de las causas más importantes, lo menciono aquí, litiasis urinaria como evento agudo. Anuria excretora es la interrupción de la secreción urinaria por parte del riñón, único funcionante, y la diuresis, ¿no? Miren, menor de 200. En realidad, anuria, el concepto es menor de 100. Hay una hiperpresión intrarrenal, eso es importante. Ya vieron los mecanismos fisiopatológicos. El cuadro clínico sigue siendo el dolor cólico y se antecede una serie de situaciones como náuseas, vómitos, cólicos, meteorismo, hasta hematuria y cristaluria, ¿no? Y acá está, la anuria puede haber dolor renal, pero esto es transitorio y se acompaña de trastornos digestivos, circulatorios. Miren cuán severo puede ser. Anamnesis, exploración clínica, y no olvidar, lo he puesto aquí, TB y TR, importante dentro del contexto global del enfoque de un paciente con UPO. Radiografías, ecografías, sedimentos, todo me sirve para hacer unidad clínica, todos los instrumentos, todas las herramientas, siendo lo más importante la historia clínica. Siempre se debe hacer un AGA, acuérdense. Se hace un procedimiento que se llama urografía como parte importante del diagnóstico. Tratamiento, si es un evento agudo, rápidamente, buscando la desobstrucción y sintomáticos. El paciente está con dolor tipo cólico por la litiasis, espasmolíticos, analgésicos, hidratación. Hay que hidratar al paciente. Acuérdense que por el dolor aumenta pérdidas insensibles, hace taquipnea. Hay que hidratar. Ahí está. Son unos cálculos. La hidronefrosis, dilatación de la cavidad pielocalicial, acuérdense el dolor intenso de la hidronefrosis. Megaureter, otra anomalía congénita también que puede producir UPO, urétero pielocálico-ectasias, o sea, dilataciones, ¿no? A nivel que puede ser de naturaleza congénita y puede llevar a hidronefrosis y megaureter. La fisiopatología es la hipertrofia. Se alteran las papilas renales y esto produce también alteración progresiva de la función renal. Cuadro clínico, dolor renoureteral gravativo, se suman algunos síntomas y signos como hematuria, piuria, fiebre por la infección,
Doctor, he botado como piedrecitas, piedritas, polvito, y ahí está, ¿no? La arenilla. La clínica es poco sugerente, hay veces se descubre como eslabón el itu es el iceberg, por ahí buscamos el origen, hacemos sedimento, el cultivo, ecografía, importante la urografía excretora, los renogramas, la cistografía, ya son procedimientos súper especializados, ahí está, miren, dilatado y con obstrucción. Tratamiento es muy diverso e incluso puede ser medicamentoso. Ya le conté de la tuberculosis renal, riñón mástica, adherencias, litotripsia. Bueno, una serie de técnicas que lo verán con mayor prolijidad en urología. Uropatía obstructiva baja, síndrome doloroso agudo, dolor en hipogastrio, acuérdense, por el globo vesical, algunas veces, sobrepasa la capacidad máxima de la vejiga, y hay una serie de situaciones que alteran, donde la fisiopatología es la distensión, el estiramiento, suele ir precedida de polaquiuria, disuria, dato importantísimo. El interrogatorio debe ser breve y rápidamente usted dice, tiene globo vesical, hacen un TR, un TB o detectan una estenosis, etc. Y ya están haciendo el diagnóstico. Sondaje inmediato, si no es sondaje, punción suprapúbica. Mucho cuidado con los disturbios hidroelectrolíticos que puede conllevar. Hay que analizar el todo, clave, un área de electrolitos, una obstrucción baja. Ahí está, retención crónica, un vaciamiento incompleto, a la larga produce una nefropatía. ¿De qué tipo? Intersticial. Hay una obstrucción parcial, hay una hipertonía del detrusor. Bueno, esto produce toda la fisiopatología del lupo bajo. Éstasis, reflujo, y esto conlleva a una nefropatía obstructiva que lleva a una insuficiencia renal crónica que puede ir a diálisis. La aparición es lenta, progresiva, puede haber polaquiuria y disuria antes del evento de presentación, micción imperiosa, residuo postmiccional, incontinencia por rebosamiento y síntomas de IRC. ¿Cuáles son los síntomas de IRC, doctor? Síndrome urémico, náuseas, vómitos, hiporexia, prurito, temblores, etc. Antecedentes de dificultad miccional, exploración física oriental, diagnóstico y procedimientos como ecografía, examen de orina, sangre y urografía excretora. Tratamiento: tratar las infecciones, tratar la etiología y conducta quirúrgica. Y esta clave, una urografía excretora. Acá hay un vaciamiento parcial de la vejiga, acá hay una estenosis, un paciente con tuberculosis. Son pruebas como el renograma para ver en el tiempo la función renal desde 2 minutos a 3 horas. Igual aquí, ¿no? Esto es en 24 horas, el renograma para ver las estructuras piélicas, si están dilatadas, deformadas, malformaciones congénitas, como una ectopia del riñón, un riñón cruzado, anomalías congénitas que ustedes lo evidenciarán más cuando lleven el curso de pediatría, ya próximos a ser internos de medicina. No hay flapping, riñón en torta, riñón en herradura, riñón poliquístico, estenosis ureteropiélica congénita, estenosis pilureteral, duplicidad uretral, uréter ectópico, una serie de anomalías, ureterocele hidronefrosis, miren cómo dilatan, megauréter congénito, epispadias, hipospadias, que es una alteración, un desarrollo incompleto de la uretra anterior. Netamente todos los mencionados son tratamientos quirúrgicos. Válvulas uretrales, manifestaciones clínicas, ya para terminar como epílogo: dolor, insuficiencia renal, volumen urinario alterado, acidosis tubular, unilateral, bilateral, hipertensión, ya saben todos los mecanismos. El diagnóstico es sospecha clínica, olfato, en medicina bastante el olfato, laboratorio, ecografía, todo esto es complementario, que está concatenado a su diagnóstico clínico, muchachos.
Tratamiento, corregir la causa, la etiología, el asidero, ponerle catéter, nefrostomía, citoscopía, algunos medicamentos, en este caso para hiperplasia prostática o cirugía de próstata si tiene mucho UPO o cáncer, diuresis postobstructiva importante, factores fisiológicos, patológicos, incluso que puede alterar la respuesta del HAT en el paciente por un acúmulo del factor natriurético atrial. Miren, esto es una diuresis postobstructiva. El volumen puede ser alto, se asusta uno, por eso hay que ponerle una vía, una solución salina con cristaloides y monitorizar el volumen urinario y los electrolitos. Recuperación de la función renal en las 2 primeras semanas después de la obstrucción. Bueno, muchachos, ahí está la fuente de información. Les agradezco, muchachos. Buen fin de semana. Feliz semana de la medicina también. Gracias, gracias. Bueno.